presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no había indicios de la intensidad de las precipitaciones que ocasionaron el desbordamiento de ríos y los deslaves letales en al menos 5 estados del país. Los expertos señalan que las sobreabundantes lluvias y las sequías se suceden por ciclos, pero ¿qué tan preparado está México para afrontar estos ciclos? Ya me acompaña esta noche José Luis Luege Tamargo, él es el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Qué gusto saludarte, José Luis, hace mucho que no platicamos. Sabemos que los ciclos climáticos han cambiado, pero ¿cuáles son los rezagos que presenta, por ejemplo, la infraestructura en México? Porque todos los años tenemos que entender además que la población de menos recursos es la más expuesta y la más afectada. Gaby, muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo, ¿no? Pues yo tengo una evaluación de las acciones del gobierno que me parece muy grave. Yo te diría en primer lugar que veo una desarticulación prácticamente total del Sistema Nacional de Protección Civil, responsable precisamente de las acciones de prevención y de información y de coordinación frente a fenómenos de este tipo. No hubo avisos, no hubo alertamientos a las poblaciones, no hubo información y no hubo tampoco coordinación, como marca la ley, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil entre los 3 órdenes de gobierno. Simplemente llegó el fenómeno, arrasó con todo y hoy tenemos muchísimas personas sin vida, desaparecidos muchísimos más de los que se dan en las cifras y pérdidas incuantificables de infraestructura urbana, municipal y de vivienda, que es quizás lo más grave. Esta afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum yo la siento verdaderamente pues muy mal, muy desinformada, porque el Servicio Meteorológico Nacional la semana pasada alertó desde miércoles, jueves y viernes del nivel de lluvias en toda la zona. Los mapas satelitales sobre la República Mexicana eran verdaderamente alarmantes, problemas que venían por el Golfo, más los fenómenos del Pacífico, y se advirtió de lluvias entre 100 y 150 milímetros en todos esos puntos de la ciudad. O sea, había información. Ahora, la ciencia meteorológica permite, mediante modelos, transformar el dato de precipitación pluvial de acuerdo a las áreas en volúmenes y, por lo tanto, en escurrimientos. Es decir, sí hay los elementos y sí los tiene el Servicio Meteorológico Nacional para haber hecho la declaratoria de emergencia y el alertamiento a tiempo. Por supuesto, nadie dice que era evitable una inundación de la magnitud, por ejemplo, de Poza Rica, que se inundó todo, se desbordó el río Cazones de manera impresionante. Pero aquí estamos hablando de los alertamientos tempranos para evitar la pérdida de vidas, para que las personas que deben ser evacuadas lo hagan, para que se pueda relocalizar a quienes están en zonas de muy alto riesgo. Porque la información de la Coordinación de Protección Civil Nacional debe de coincidir también a nivel municipal con los atlas de riesgo, que más o menos dicen cuáles son las zonas de mayor vulnerabilidad. Estamos frente a una situación muy lamentable. Y José Luis, a ver, porque ya me dejaste varias preguntas en el ambiente. Las lecciones aprendidas de los últimos años parece que, en términos de eso de la coordinación en los 3 órdenes del gobierno, parece que están como perdidas o no están más. Es lo que significa este conocimiento de los últimos años, cuando además estamos hablando de un clima que se está volviendo muchísimo más extremo y que para los próximos años promete veto a saber, ¿no? Pero también háblame de lo que son los parámetros de construcción en zonas de alto riesgo, crecientemente alto riesgo, a donde van muchas de estas familias a vivir y que con los años, bueno, pues se promete riesgos de tragedias similares o esperemos no, pero peores podría ser. Así es. Mira, sobre el primer punto que comentas, Gaby, lo primero que te diría yo es que somos un país donde no damos continuidad a los programas. Esto es verdaderamente muy serio. Hay actos de negligencia de la administración pasada, y esto no es un asunto electorero, ni partidista, ni nada, es objetivo, ¿no? El presidente López Obrador, en el 2021, eliminó más de 100 fideicomisos, pero se le ocurrió, entre otros, eliminar el FONDEN, Fondo Nacional de Desastre, un fondo que era, yo te diría, la columna vertebral de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y este acto realmente afectó fuertemente a todo el sistema de protección civil. Desde esa fecha no hubo declaratorios de desastre ni declaratorios de emergencia. Entonces, aquí hay un acto negligente de la pasada administración que la actual presidenta debe corregir, y sobre todo la Cámara de Diputados. Sobre lo segundo, es un problema muy grave en México la falta
de coordinación entre el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y el Desarrollo Urbano Municipal. Tú sabes que en México pues, nos establecemos, hay asentamientos en zonas de muy alto riesgo, en las riberas de los ríos, sí. Al pie de presas, en cañadas, en barrancas, en pendientes muy pronunciadas, en cerros, etcétera. Es decir, no tenemos un esquema de planeación acorde al Programa de Ordenamiento Territorial, pero esto, de alguna forma, el municipio y los estados tienen la obligación de establecer los mapas de riesgo. Es decir, hay asentamientos, sí. Algunos precarios, otros son ya consolidados, pero finalmente están en una zona de riesgo en la que la población es vulnerable. Entonces, frente a esta realidad, que corregirla nos va a llevar muchísimo más tiempo, vienen los alertamientos y los avisos a tiempo. Y ni siquiera estamos hablando del factor político, de cómo incide el factor político en este tipo de toma de decisiones o de emisión de permisos, que eso ya hace más compleja la discusión. José Luis Luege, mira, estamos en un país que tiene unas alertas sísmicas maravillosas que probamos todos los años, un 19 de septiembre, y las vamos probando. ¿Por qué no se ha desarrollado un sistema de alertas aprovechando la infraestructura del país y que mucha gente se moviliza con teléfono móvil para este tipo de emergencias? ¿O lo hay y simplemente no está propagado como debe ser distribuido en todo el país? Mira, lo había en varias comunidades, al menos cuando yo tuve la oportunidad de estar al frente de la Comisión Nacional del Agua, pero como te decía, somos un país que no da continuidad a los programas. Yo te diría, el Sistema Nacional de Protección Civil nace después de los sismos del 85, que fue un trauma para México, para la Ciudad de México. Entonces se crea el Sistema Nacional. De ahí depende la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se refuerza, hubo un apoyo importantísimo del gobierno de Japón para crear el CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? Bueno, todo esto lleva una evolución positiva, pero ¿qué pasa? Llega un gobierno que dice, no, el Fonden es pura corrupción, ¿no? Se quedan con el dinero de los municipios, lo cual es falso, absolutamente fue una mentira. Simplemente el Fonden en el 2022 tenía 51,480 millones de pesos. ¿Por qué? Porque era un fondo que, de acuerdo a la ley, el Congreso, cada presupuesto de egresos anual debería de poner una cantidad, está en un porcentaje incluso del PIB, ¿no? Bueno, y lo eliminó, lo quitó, y entonces afectó todo el sistema, y en lugar de progresar hacia lo que tú estás indicando, pues vamos de reversa, un pasito para adelante, 2 pasitos para atrás. Wow. Esto es negligencia de un gobierno irresponsable, que claro, el gobierno actual no lo quiere ni lo menciona y además lo defiende, pues está muy mal. Aquí no se trata de una posición política, sino que se entienda que esto fue un error, que lo tenemos que corregir y que para evitar desastres mayores tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil. Gaby. Finalmente cuesta vidas y eso es lo más importante aquí. Qué gusto saludarte. Gracias por todo este conocimiento y esta experiencia en esta conversación. José Luis Luege, muy buenas noches. Al contrario, Gaby, a nuestro auditorio, muchas gracias. Buenas noches.